Desde agosto 2020, un nuevo programa streaming ingresó a las redes sociales, haciendo un paréntesis de reflexión y charla sobre distintos temas de actualidad, compartiendo puntos de vista con los profesionales desde una opinión crítica para una sociedad mejor, con la conducción de la licenciada Susana Rasinski, que agradece a todos los invitados y especialmente a la audiencia que disfrutan de Sin Peros. Compartimos con ustedes el inicio de la tercera temporada. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sin Peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Hoy tenemos un programa con alguien que vive en una ciudad hermosa, una provincia hermosa de nuestro país, desde la ciudad de Mendoza. Bienvenida, Lila. Lila Gómez. Hola, Susana. Muchas gracias. No, un placer, vivís en una ciudad y una provincia muy linda. Bueno, Lila es licenciada en psicología, es especialista en niños y en adolescentes, ha hecho la clínica, digamos, de infanto-juvenil, también es miembro adherente de la Sociedad Psicoanalítica de Mendoza. Bueno, ha trabajado, digamos, en distintos centros, pero hasta en la actualidad trabaja en un centro hospitalario, digamos, de Mendoza. Y bueno, y ha participado en distintas funciones de nuestras entidades. Ustedes saben que nosotros pertenecemos a la Asociación Latinoamericana y a la Internacional, y bueno, Lila ha estado, digamos, también en OCAL, en FEPAL. Bueno, ella se ha dedicado muchísimo, como es docente también, que ya de eso vamos a hablar, un poco a la relación entre la escritura, la terapia y el psicoanálisis. Bueno, ha tenido distintos reconocimientos. En el primer premio, en el quinto de escritura de Ipso para Latinoamérica en el 2017. Después tuvo un primer premio en el 2016, organizado por Abdeva, que es otra institución psicoanalítica de Buenos Aires. También ha publicado en distintas revistas y en distintos libros, también con la doctora Hilda Katz, en el cual hemos participado juntas en varios libros, ¿no es cierto? Y bueno, y así, digamos, quiero que la conozcan, porque bueno, el currículum, si bien es joven ella, pero bueno, es muy amplio. Y además ha participado también en otros libros, que es de la editorial Entre Lilas de Mendoza, y Alas de Tinta, en poesía, de Mendoza. Y bueno, después nos va a contar, antes de despedirse, un poco los talleres que hace. Pero bueno, a mí me interesaba un poco, vos sabés que en el programa, que cumplimos justamente el tercer aniversario, es de difusión del psicoanálisis, pero también de la cultura. Y lo que vos hacés me hizo pensar mucho en mis dos profesiones, o sea, como psicopedagoga y como psicoanalista, ¿no? Y cómo uno siempre ha trabajado en la escritura de distintas maneras. Entonces, el título que ha encontrado Lila es ¿cuáles son los efectos terapéuticos de la escritura? Un poco, digamos, ¿qué sería para vos la escritura y los efectos terapéuticos? ¿A qué denominás eso? Bueno, primero agradecer la invitación y la presentación en tu programa que tan escuchado. Y bueno, la idea del encuentro es invitarlos a pensar y a trabajar sobre la escritura, ¿no? Podemos pensar la escritura desde distintos vértices, la escritura creativa,
la escritura en diferentes niveles, ¿no? Yo lo que estoy investigando y trabajando es la escritura terapéutica, ¿no? Que tendría ciertas diferencias con la escritura creativa, en tanto que lo terapéutico busca como objetivo la expresión y la comprensión de aspectos de nuestro mundo interno, ¿no? Tendrían que ver un poco con lo autobiográfico, con el diario íntimo. Es la posibilidad de escribir y de encontrarnos con nosotros mismos a través de las palabras, independientemente del efecto que provoca en el otro, porque tiene como objetivo la comprensión de uno mismo, ¿no? En primera instancia. Distinta a la escritura creativa, que busca generar un impacto en el lector y que busca un fin estético, ¿verdad? Movilizador y estético en el otro. En este caso, yo pienso por escritura terapéutica, digamos, un ensamble. Es como un camino, digamos, como ya nos dijo Freud, el de los actos fallidos, los sueños y los lapsus, sería como otro camino, otra posibilidad de hacer conscientes algunos aspectos de nuestro inconsciente, digamos. Pero hay me parece que es interesante que puedas aclarar que si bien no haces hincapié en lo creativo, en el sentido de qué produce en el lector o en el otro, cuando nosotros trabajamos con los pacientes, una de las cosas cuando uno con los chicos los invita a escribir una historia sobre un dibujo, a escribir un cuento, cuando uno trabaja en grupo con adolescentes o con chicos, ¿cómo se puede empezar a escribir un cuento? Uno escribe una frase, después otro, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? Porque si bien no es el objetivo de un libro de texto, sino cómo cada persona puede, incluso con el tipo de escritura y con lo que escribe, poder llegar a conocer qué es lo que está expresando, como vos bien lo decís, de su mundo interno, de su inconsciente. Y en eso es importante la ayuda del terapeuta, ¿no? Uh-huh. Sí, o un espacio, digamos, donde se pueda trabajar también el emergente. Siempre hay aspectos que se ponen, aspectos creativos en la escritura, ¿no? Porque de por sí es una forma de expresar nuestra creatividad, y hay varios autores que consideran que en este acto creativo hay aspectos autobiográficos o aspectos de la propia vida, y hay otros aspectos también que tienen que ver con lo ficcional, ¿no? Incluso en la investigación de la escritura de la autobiografía hay toda una serie de debates respecto a cuánto de lo ficcional y cuánto de la veracidad del relato, ¿no? Porque ya al trabajar con recuerdos, en el acto del recordar también hay cierta construcción, diría Freud, ¿no? Sí, hay ciertos escotomas. Pero mi pregunta era, porque me parece importante que vos lo aclares para la audiencia, que digamos también cuando expliques un poco cómo lo haces en los talleres y demás, que digamos, a veces la persona no puede hablar de sí misma, no puede escribir sus recuerdos porque han sido muy duros, muy dolorosos. Entonces, de alguna manera, digamos, Lila habla y utiliza diferentes técnicas, ¿no? Como para que la persona, porque no siempre la persona puede escribir. De hecho, que nosotros nos encontramos con chicos cuando uno le dice, bueno, a ver, ¿qué podés escribir sobre este dibujo? No pueden. Y mucho más un adulto, ¿no? Porque vos hablabas del diario íntimo, cosa que no siempre se hace, y por ahí lo hacen, digamos, escribiendo en los tatuajes, ¿no? O escribiendo en las paredes, qué sé yo, de diferentes maneras. Sí, pero, sí. digamos... No es algo más de la adolescencia, el diario íntimo, aunque no lo hagan ahora como diario, pero sí los adolescentes, lo que yo he observado es que escriben en los celulares. Van llevando algunos registros
de algunas vivencias de otra forma. Y esto que vos planteabas, Susana, es muy interesante porque la escritura también da cuenta del proceso elaborativo que pudimos hacer con determinadas vivencias, ¿no? Sería poder ponerle palabras y realizar un ensamble entre el pensamiento y el afecto, o entre la representación y la cualidad emocional, ¿no? De qué forma, uno puede observar en la escritura de qué forma se va produciendo la percepción y el registro de la vivencia. Pero claro, que vos lo debés ver también, que en este momento falla mucho la representación. Incluso los chicos que vos hablabas de los celulares, escriben con abreviaturas y escriben poco, ¿no? Porque una de las cosas que se notó en la escritura, que algunos de nosotros no estuvimos de acuerdo, cuando se creó el sistema, digamos que era todo en imprenta y no por sonido, que eso ayudaba mucho a la escritura, a la representación, no a la cosa, digamos, que se hace automáticamente sin poder, digamos, incorporar lo que es los sonidos, ¿no? Para poder escribir. Y lo que vos decís que me parece muy interesante, cómo de alguna manera en los adolescentes, incluso en chicos púberes también, más chiquitos, aparecen como fragmentos sacados, ¿no es cierto?, de películas, de historietas, ¿no? Sí. Y como que no pueden ellos, pero lo hacen a través de, ¿no? De canciones también. Claro. ¿Cómo lo Sí. ves vos? ¿Cuáles son las técnicas? ¿Cómo lo abordás? En general con los niños en consultorio va más en relación a que puedan redactar una historia sobre alguna lámina, en este caso el CAT ayuda mucho, de los animalitos, y si no los dibujos, ¿no? Las historias de los dibujos, los relatos en relación al dibujo. Hay también adolescentes que se expresan, o púberes, me ha pasado, que empiezan a escribir ellos mismos la historia de vida. Y en su historia de vida, sin que yo se las pida. Muchas veces lo he observado en adolescentes con situaciones disruptivas que tienen que ver con cambio de grupo familiar conviviente, como por ejemplo situaciones de adopción o situaciones de familias cuidadoras, en donde el púber tiende a escribir él su propia historia. Y también me ha pasado que queda guardada en su carpeta o en su caja de juegos. Yo trabajo con la caja individual todavía, o con carpetas individuales también. Y pasados los años releen lo que escribieron y lo modifican. No, esto está mal, no, esto tendría que ser así. Me olvidé de poner tal cosa, me olvidé de poner a determinada persona, ¿no? Entonces, a partir de esto, de la clínica, es que yo propongo y estoy pensando en modalidades para los espacios de escritura terapéutica, ¿no? Que si bien tienen un aspecto de trabajo individual, en los talleres que están dirigidos en este momento a mayores de 20 años, también hay instancias grupales donde no se comparte lo que cada uno escribió, porque suele ser bastante íntimo. El que quiere lee, el que quiere comparte, pero lo que más compartimos es la posibilidad de comentar cómo se sintieron escribiendo, ¿no? Cómo se sintieron, qué pensaron, qué les costó escribir, qué palabras se repiten, qué sensaciones emocionales tuvieron. También como para poder uno
registrarse en distintos niveles, ¿no? De lo que es la escritura. Claro, vos me hiciste pensar, bueno, acá en el programa siempre asociamos, que nosotros estamos un poco entrenados para eso. Sí. Cuando vos decías que por ahí después de leer modifican, que es como el sueño. Cuando yo trabajo los sueños, ¿no es cierto?, que uno se lo hace repetir 2 veces, siempre están los agregados, las elaboraciones secundarias. Entonces, cuando la persona, digamos, lee, incluso cuando hay dificultades en la lectoescritura, por lo menos mi experiencia en los grupos de muchos años en el hospital, que se escribía entre todos, entonces los mismos chicos, que a veces se escribían con mucha dificultad, al corregirle o al decirle no te entiendo lo que escribiste, o sea, entonces se sentía mejor y la agresión no iba hacia el terapeuta, sino que justamente aceptaba que el otro se interesaba en lo que había puesto, ¿no? Y se armaban historias muy lindas. Por eso te preguntaba que cuando hay dificultades, digamos, ¿no?, ¿cómo haces? Porque en general el que va, digamos, a lo mejor al taller, ¿cuál es la motivación? Y el taller trabaja, en el taller trabajamos con adultos la escritura terapéutica y autobiográfica, ¿no? Entonces el móvil es esto, la invitación es a poder jugar con las palabras y a encontrarnos con nosotros mismos a través de algunos ejercicios que invitan o que estimulan o que motivan a poder escribir, ¿no? Escribir sin juzgarse, que esto es bastante difícil en algunas personas, ¿no? Y me han referido esto que vos comentabas como psicopedagoga también, cómo nos influye la educación, ¿no? Y hay gente que le cuesta mucho habilitarse a escribir porque siente que lo hace mal o que le han dicho que redacta mal, ¿no? Y inhibe bastante esto, por un lado. Por otro lado, lo que yo he podido observar también es que hay determinados ejercicios. Mis ejercicios, mis propuestas en los talleres son muy amplias, pero sí he podido observar que hay momentos en que las personas no pueden escribir de determinados temas o de determinadas situaciones y ellos me han referido que han quedado ahí como inhibidos, pero pasado determinado tiempo, algunos me han dicho que han podido escribir y que se han como encontrado con recuerdos o con situaciones que trababan o obstaculizaban eso, o sea, situaciones un poco de índole traumáticas, podríamos decir, o cosas que estaban muy en nuestro inconsciente por dolor, por situaciones, ahí sí te diría, bueno, que habilitan a terapia, ¿no? Luego de poder encontrarse con eso, se destraba, se desinhibe la escritura en ese tema, ¿no? Por eso suelen ser, pero esto lleva un tiempo subjetivo, que no es el tiempo del taller. El taller dura 4 encuentros. Y por ahí el trabajo grupal, o sea, esto de hacer circular la palabra, aunque es virtual, ayuda a ir como comprendiendo algunas situaciones personales con lo que el compañero o la compañera va agregando de su vivencia, no de su escrito, pero sí de su vivencia, ¿no? En relación a lo que vos decías, esto de asociar, me acordé de un taller que teníamos en un centro infanto-juvenil donde yo trabajaba. Hicimos un taller con un colega, coordinábamos, y era entre los niños y los adultos cuidadores, ¿no? Que podrían ser padres, abuelos, la figura de crianza, ¿no? De sostén. Y trabajábamos con cuentos clásicos como disparadores. Luego de allí, a veces los invitábamos a escribir. Y de Caperucita Roja surgió un cuento colectivo, o sea,
esto de que los niños por grupos iban inventando y armamos una caperucita roja que tuvo otro nombre y tenía otra historia, aunque más o menos el argumento tenía algo de similar. Pero lo interesante es que los niños en esa caperucita pusieron que se había enojado mucho la caperucita, que había roto un televisor, que se había descontrolado impulsivamente, ¿no? No con estas palabras, con las palabras infantiles, que habían roto cosas, y entonces pudimos, a partir del cuento, trabajar esto de los problemas de conducta, la violencia, la violencia cómo circulaba la violencia en la casa, ¿no? Porque trabajábamos con los adultos. Y también, aparte, pudimos trabajar con los padres, cómo se los castigaba, cómo se trabajaban estas cosas, los descontroles de los niños, ¿no? Entonces, terminó siendo muy creativo el cuento y muy habilitador a tratar otros temas en forma grupal, pero que tenían que ver con la particularidad también de cada uno, desde algún lugar. Sí, yo creo que, digamos, el grupo es muy importante. Lo que ocurre es que a veces cuando uno le dice que escriba algo sobre su historia, a veces es como cuando, bueno, hable de lo que viene y la persona no puede. Entonces, a veces creo que es interesante que vos puedas explicar estos auxiliares, entre comillas, ¿no? Los disparadores que vos decías con los chicos con láminas, bueno, hoy en día, digamos, con toda la tecnología, ¿no es cierto?, con todos los medios audiovisuales, digamos, pero el tema es que uno ve que cada vez los chicos escriben menos. Entonces, ¿qué pasa? El tema es cómo poder, digamos, estimular que no es solamente caligráfico, entre comillas, ¿no? Quiero con la Q, que eso no, como uno hacía en la facultad porque quería tomar apuntes y no podías escribir todo, sino el tema es cómo poder ayudar a la representación, porque esto también va a tener un efecto terapéutico, ¿no? Por eso me parece interesante. Vos estás haciendo los talleres con gente de 18 para arriba, 18, 20 años. Sí, los talleres y en forma virtual, lo cual implica también que hay un espacio de intimidad, que cada uno está en su casa, y yo los invito también a que estén en un espacio, que se armen como la casita del árbol cuando éramos niños, un espacio con música, con algo rico para comer, para tomar, con un espacio íntimo y de encuentro con cada uno, ¿no? Entonces, esto también como que habilita. En general, escriben durante el taller con las cámaras apagadas, lo que surja, y en general son pocos las personas que no logran escribir. Me ha pasado en la experiencia que llevo, suelen ser muy pocos. Quizás escriben a veces de otras cosas, y escriben más que de la historia de vida, por ejemplo, cuando trabajamos autobiografía, escriben un autorretrato, escriben un recuerdo infantil, escriben lo que surja, ¿no? Pero bueno, también surgen escrituras muy poéticas, y también la gente tiene ganas de compartir esto a veces, que es más el estilo y más lo estético de la escritura. Pero no es el objetivo del taller, el objetivo es poder habilitar un espacio, una forma de expresión. En general va más por ahí, digamos. No he necesitado tantas técnicas, vos sabés, Susana, que al revés. Yo trato de trabajar con pocos estímulos, porque creo que estamos muy atravesados por muchos estímulos todo el tiempo. No, yo comparto. Yo te lo pregunté por algo que vos me mandaste, ¿no?
No, yo comparto que creo que, digamos, es muy difícil, es muy importante las consignas, pero también creo que el que va al taller ya de alguna manera elegir un taller de escritura terapéutico está motivado por algo, ¿no? Sí, Porque ya el taller, digamos, es como, bueno, la escritura como terapéutico, ¿no? Que creo que es importante para la gente que nos escucha. Vos sabés que hay gente de otros países que es importante que es terapéutico, que no es lo mismo que la terapia. Es como un no, taller de teatro o un taller de movimiento, ¿no? Que es terapéutico. Ahora, eh, ¿por qué se te ocurrió con gente más joven, digamos, no con chicos? ¿Se fue dando así? ¿Cómo surgió eso? surgió durante la pandemia y sobre todo en la etapa de aislamiento, ¿no? Entonces, cuando yo lancé la convocatoria, la mayoría de las personas que han asistido a mis talleres, ¿no? Esto empezó eh, hace 2 años más o menos, eh, eran mujeres, en su mayoría mujeres, hay hombres también que han asistido, pero la mayoría son mujeres, y de edad media, o sea, más o menos 40 en adelante, ¿no? También han venido personas mucho más jóvenes. Hice en un momento una convocatoria porque me pidieron madres para que se acercaran los adolescentes. Pero no costó mucho más armar un grupo adolescente online, ¿no? Por lo menos en aquella época No, donde pero es interesante todo lo que estás diciendo, ¿no? Porque vos sabés muy bien, hemos hecho muchos trabajos en los libros de Isla y en otros lugares también, la necesidad del adolescente de buscar su espacio, ¿no? Entonces, cuando los adultos con los que vivían trabajaban, ellos dormían. Entonces, el tema de encontrar un espacio para poder escribir, donde en este momento es el graffiti, ¿no es cierto? Que es una forma también de escribir. Pero fíjate que los padres te buscaron, ¿no? A ver, ¿qué hacer también al estar todo el tiempo aglutinado, ¿no? Con sus hijos, que además todo esto tuvo efectos en la educación, donde evidentemente el adolescente necesita de su par presencial, es así. Por eso hoy en día, cuando los padres lo van a buscar por un tema de seguridad, se ha perdido lo importante que es para el adolescente quedarse charlando con su par cuando sale de la escuela, sí, ¿no? sí. Entonces creo que en esto, cuando las madres te pedían, ¿no? Bueno, ¿cómo hacer algo distinto también, ¿no? Porque también las madres, como los padres, llegó un momento de hastío de estar todo el día adentro. Sí, sí. Sí. La época de aislamiento de pandemia es como vos decís, los adolescentes vivían más de noche que de día y, y no, creo que no fue convocante para ellos otra actividad que podía estar como más ligada con lo escolar, ¿no? Me parece. Porque era de nuevo online con la cámara, que bastantes resistencias desde algún lugar hubieron por el mismo hecho de ser adolescente también, ¿no? Entonces, apagaban las cámaras, cursaban desde la cama, bueno, una serie de fenómenos bueno, fue lo que se pudo en ese momento. Ahora, quizás habría que alargar la convocatoria más presencial. Y entiendo yo que por los adolescentes, que también he observado talleres en este centro infanto juvenil, donde en Mendoza se trabaja con centros infantos juveniles que son por georreferencia, y hay 9 en total.
se atienden niños y adolescentes hasta los 18 años. Y en los 2 infantos donde yo estuve, se hicieron talleres con adolescentes, para adolescentes. En uno era con distintas expresiones, no solamente escritura. O sea, era escritura, pintura, y se iba rotando la técnica, ¿no? Y en el otro fue un taller de cine, donde se juntaban. Y era como que la actividad era la excusa. El adolescente iba a poder vincularse, a estar con otros, y ya eso, como bien vos decís, que quiero retomar ese concepto, no es terapia, no reemplaza la terapia, ¿sí? Sino que permite un efecto de encuentro con uno mismo, o de poder como comprender aspectos de uno mismo. Por eso además yo en este caso que estoy trabajando más con adultos, porque también la movilización del adulto, en general muchos tienen su terapia, si no yo ofrezco como psicoanalista alguna entrevista o algo que ellos necesiten compartirme, o hablarlo por privado, fuera del grupo. Pero si no, el material y la producción suelen acercarlo a sus espacios terapéuticos y trabajarlo desde otro lugar también, ¿no? Más en intimidad. Sí, además, por ejemplo, la experiencia que se ha hecho con gente mayor y donde se ha sentido muy solo, también la escritura, esta cosa de relatar temas como las comidas, por ejemplo, ¿no? Las comidas tradicionales en una familia, o los hábitos o las cosas, y donde de repente, digamos, eso ha sido como disparador para empezar a hablar de cosas que nunca se había hablado, ¿no? A través de la escritura. Y entonces aparecen los olores, las tradiciones, bueno, un montón de cosas que ayudan, digamos, como a conciliar la historia, ¿no? Que a veces la persona, digamos, no recuerda porque recuerda, digamos, a lo mejor lo negativo, ¿no? Y creo que en ese sentido lo que vos haces ayuda mucho, ¿no? ¿Qué recuerdo, qué experiencia podés relatarnos, digamos, que te haya sorprendido, que te haya, digamos, llamado la atención a lo largo de tu experiencia con la escritura? Bueno, una participante que el taller dura 4 encuentros. Luego del primer encuentro, que tiene que ver con poder escribir la propia historia, ella comentó que se había movilizado mucho, que había tenido sueños muy significativos, y que se había despertado llorando, ¿verdad? O sea, como muy movilizada afectivamente también, pudiendo pensar sobre la muerte de su padre, que había ocurrido hacía 20 años, ¿no? Algo que ella ya había transitado, ya había vivido, incluso lo había trabajado en su terapia o en su análisis, y sin embargo, había podido encontrarse con este recuerdo y con esta experiencia tan fuerte. Se había abierto otro aspecto, ¿no? Que parece que hacía falta que surgiera. Y a mí me pareció muy, muy sorprendente eso. Otra situación fue una chica más joven que ella hablaba de un recuerdo infantil y de una torta que siempre le compraban sus abuelos cuando ella iba a la casa de sus abuelos, ¿no? Refiriendo lo lindo de la casa de sus abuelos versus lo difícil que era vivir
en el hogar con sus padres. Y que ese sabor no lo había vuelto a sentir, y que sentía mucha nostalgia de esa torta de chocolate, creo que era, ¿no? Una torta especial. Pero fue muy interesante ver cómo el grupo se movilizó en forma espontánea y le empezaron a mandar recetas de tortas de chocolate, ¿no? Como para acompañar en esta búsqueda de la sensorialidad, que tenía que ver más que con el sabor, con el poder encontrarse con esos abuelos, ¿no? Con el afecto. ¿Cómo? Con el afecto. Con el afecto, y además en un momento se había roto con una pareja y esta era la pareja idealizada de su infancia, ¿no? Era como encontrarse con la esperanza de ese amor, me parece. Pero Hay bueno, una película que es Amor a la italiana, no me acuerdo ahora exacto, ¿no? Pero todo lo que significa con el sabor, ¿no? Ella se peleaba con su marido, no había nada que le satisfaciera, hasta que manda la comida y se equivoca el que la viene a buscar y se la da a otro empleado. Y este empleado empezó a recordar los olores y los sabores de su infancia y se enamora de la comida que le llegaba, bueno, todo lo que significa, ¿no? Pero creo que el aporte que vos haces es cómo el grupo pudo percibir lo importante que había sido para ella y que lo pudo plasmar en la escritura, esa torta que le daban los abuelos, que más que la torta era el afecto que no recibía a lo mejor en sus padres, ¿no? Y cómo a través, digamos, el grupo pudo percibir lo que ella sentía, ¿no? Estas son las cosas que los grupos ayudan. Sí, sí, totalmente, totalmente. Es como pasó también con otra participante que no pudo escribir en un momento, quedó trabada en un momento de la escritura y bueno, y quedó ahí, no se pudo en el taller, pero meses después me pudo comentar que le había servido bastante esa inhibición para trabajarla en su terapia. Y ahí pudo destrabarse o pudo salir a la luz una experiencia de abuso sexual infantil que había estado silenciada muchos años, como decirte 30 años, ¿no? Porque era una mujer de mediana edad y estamos hablando de una niña, de un recuerdo de cuando era niña. Como así también hay momentos donde yo trabajo con fotos. Hay determinados momentos, ¿no? Otra participante trajo una foto de cuando iba a la escuela y pudo recordar cómo se sentía en la escuela, las canciones que cantaban, los juegos que jugaban, digamos, todo como meterse en la piel de esa niña, entusiasmarse con los juegos y con lo que le gustaba en aquella época, ¿no? Que era, en este caso, era modelar con plastilina y bueno, con las manos, ¿no? Hacer, dibujar y modelar. Y después del taller ella empezó a hacer algo relacionado con lo artístico, ¿no? A permitirse que saliera esa faceta que no había sido habilitada hasta el momento, que había quedado así como olvidada. Sí, lo que vos haces es individual, participa el grupo, si el grupo o si vos lo facilitás. No es que hagan una escritura entre todos a veces, cada uno es individual. No, es individual, incluso es íntima. Tampoco
como te decía, tampoco se comparte la escritura, se comparte la vivencia, la experiencia, digamos, lo que se experimentó en ese momento, en esa escritura durante el taller, pero no hay obligación de leer o de compartir. ¿Y cómo empezaste esto? ¿Qué te motivó? Lo de los talleres, bueno, esto empezó un poco porque nosotros lo usamos generalmente en nuestro abordaje, pero es distinto, digamos, cuando vos has escrito sobre esto, ¿no? ¿Qué es lo que te motivó? ¿Cómo empezaste? A mí me motivó la experiencia personal, digamos, que siendo adolescente escribía sin pensar, pero yo era adolescente, o sea, era estudiante de secundaria, y escribía sin pensar qué tema y qué iba a decir, y cuando terminaba de escribir entendía lo que me pasaba, ¿no? Era como poder plasmar algo, y ahí surgió más mi gusto, mi expresión a través de la poesía. Vos comentaste de unos libros, por ejemplo, el libro Entre Alas de Tinta es un libro de poemas de cuando yo era adolescente, de un taller al que íbamos y en el que compartíamos y aprendíamos y leíamos y escribíamos también. Y después cada uno pudo sacar su libro y bueno, y ahora también estoy en talleres de escritura creativa y también tenemos nuestras publicaciones, he incursionado por la poesía, por los cuentos cortos o la microficción y por la escritura erótica escrita por mujeres. Esa fue mi última experiencia de asistencia a un taller este año y fue una experiencia muy valiosa de compartir con mujeres escritos sobre erotismo, ¿no? que es otra dimensión, digamos, otra... Te vamos a invitar al programa que vamos a hacer sobre una exposición sobre erotismo preincaica, que es de un museo de Lima y que es muy interesante. Cuando yo vine hace poco y fue una experiencia muy linda que a mí me llamó la atención ciertos significantes. Entonces, con la curadora del museo, bueno, nos pusimos en contacto y vamos a pasar un video y ciertas imágenes de lo que significaba, ¿no? Porque a ella le llamó la atención, bueno, ciertas apreciaciones que yo vi en eso, pero que es interesante también que vos puedas, bueno, participar, ¿no? Y ver un poco, porque justamente qué entendemos nosotros sobre el erotismo, ¿no? Que es tan importante. Que es tan importante y que por ahí queda tan como de costado, ¿no? O está presente, pero está, digamos, como disimulado y está también bastante cargado de prejuicios. Sí, porque creo que se confunden. O sea, el otro día justamente en el grupo que estamos con Isla, que vos también estás, se discutió como disparador un artículo que había salido acá en un periódico sobre la holosexualidad y se confunde a veces muchos conceptos, ¿no? Lo que es erotismo con lo que es pornografía, con lo que es deseo, con lo que es, ¿no? Y en realidad, digamos, es necesario ciertos aspectos eróticos y de ternura, ¿no? Que tienen que ver con el amor, no tanto con la genitalidad. Por eso me parece interesante esto que vos decís, ¿no? La experiencia de mujeres también, bueno, ¿qué pasa con los hombres con el erotismo, ¿no? No solo con las mujeres. Tal cual, tal cual. Sí, se abren otros panorama. Y bueno, y esto de que vos preguntabas recién, ¿de dónde viene mi interés? Surge más de la adolescencia y de como juego que yo hacía de que me ponía a escribir y de pronto salían unas cosas que me sorprendían porque
siendo adolescente, descubría que había otra parte dentro mío que tenía existencia y que hablaba y que, o sea, que era la que escribía, la que me dictaba eso. Y bueno, yo ahora puedo como ponerle palabras a eso y pensar que tenía que ver más con lo preconsciente, ¿verdad? Y con expresiones del inconsciente. Pero en ese momento era un juego de revelación para mí, era como una cosa así de que a ver, y entonces, ¿qué me está pasando? Y una de las primeras poesías, yo era estudiante de la facultad, después, un poquito, había empezado la facultad, y nos llevaron hacíamos prácticas en un neuropsiquiátrico. Y a mí me generó un impacto muy fuerte estar ahí, entrar al neuropsiquiátrico, atenderse, hacía hace más de 25 años, digamos, una presentación de paciente, o sea, había todo un contacto, ¿no?, con el paciente y con la vida del paciente que realmente vivía en el neuropsiquiátrico, los más crónicos vivían ahí. Ahora la nueva ley de salud mental ya tiene otras aristas y no viven en los neuropsiquiátricos, pero yo volví ese día como muy impactada y escribí una poesía que se llama Neuropsiquiátrico, que luego pasó al taller de escritura donde yo estaba en ese momento y la profesora, digamos, hizo sus retoques, cosa que en ese momento para mí fue muy raro porque en la escritura creativa hay toda una reedición, digamos, una edición, una puntuación para buscar lo estético que, claro, que ahora yo puedo pensar que en realidad yo escribía de una forma más terapéutica y no me resultaba muy extraño que alguien me corrigiera eso. Pero bueno, era escritura creativa, no era escritura terapéutica. Que tenía para mí un fin, pero era un fin personal, que no era, como bien vos decís, terapia, era como la develación. Sí, pero además, cuando uno va, me hiciste acordar, nosotros estuvimos una semana en el Borda, que era el neuropsiquiátrico de la capital. Claro, sí, sí. Tienen un canal de audio, la Colifata. No, sí, pero estuvimos ahí viviendo. Entonces fue muy fuerte para nosotros también, ¿no? Digamos, con 22 años, las experiencias, pero fíjate que a vos también te pasó, y cómo vos lo pudiste volcar en una poesía, que es muy importante eso, ¿no? Porque son situaciones muy fuertes, y cómo de alguna manera a través de la palabra escrita se puede darle otro significado y otra elaboración, ¿no? Sí, sí, y de hecho ahora que te estoy comentando esto, estoy pensando que mi primer impacto fue ojalá yo nunca trabaje aquí. Yo era estudiante. Después concursé un cargo, gané el cargo y estuve como 20 años trabajando ahí. Pero mis compañeros, y mis colegas, mis compañeros de la facultad, ninguno quiso volver, o sea, fueron muy pocos los que se animaron o que quisieron volver, ¿no? Entonces, quizás esto de la escritura podríamos pensar desde algún lugar, podría ser una herramienta de elaboración y de que este impacto no quede, digamos, como significado como un no quedaste clivada con la situación de locura, sino que la pudiste procesarla, ¿no es cierto?, a través de la escritura, que fue importante, ¿no? Y lo lindo fue que ganó un premio esa poesía en un concurso de aquí de Mendoza. Yo era, como te digo, era estudiante de la facultad, entonces era como, fue muy significativo ganar un concurso de poesía sobre una escritura de neuropsiquiátrico, donde además yo expresaba mi vivencia de lo que sería la locura y la cordura sin haber leído, por ejemplo, en ese momento a Bion. Y después, sin embargo, yo estaba hablando de la parte psicótica y no psicótica de la personalidad,
pero esa teorización vino después. O sea, bueno, pero eso es la vivencia y la percepción, como de alguna manera los que trabajan, yo siempre digo que no soy yo sola, ¿no? O sea, Perla Werning, mucha gente de APA, los que hemos trabajado en un hospital, que uno dice estar en la trinchera, tiene otras vivencias. Por eso decimos que si el terapeuta no ha reconocido sus aspectos de dolor, no puede ayudar al otro, porque si no se cinde. Vos fíjate que vos, en una situación muy impactante, ¿no? Como lo fue para mí, para un joven que nunca había estado con una persona delirante o una persona, acá había gente que hacía 30 años, que estaba, sí, ¿no es cierto?, cronificada. Pero sin embargo vos lo pudiste expresar, y bueno, porque fue más la vivencia, por eso es muy importante, ¿no? Bueno, antes que terminemos, porque se nos ha ido el programa, pero ¿por qué no nos explicás, digamos, no anunciás? No sé si Adrián podés pasar el flyer de los talleres que está haciendo Lila, y bueno, y explícanos un poquito. Bueno, los talleres son una invitación para encontrarnos con nosotros mismos y con el grupo. Son 4 encuentros y se trabaja online con momentos de intimidad donde se apagan las cámaras y se trabaja, pero se escribe en el taller, durante el taller. El que quiera continúa escribiendo luego, pero no hay tareas, no hay situaciones, ¿no? Porque la gente siempre pregunta eso también para poder asistir. No, es vivencial, es experiencial y se trabaja el pasado, el presente, el futuro y todo lo que vaya, digamos, como surgiendo de ahí. Se suelen hacer grupos muy lindos también de encuentros, es muy azaroso además porque yo suelo hacer convocatorias y se suma gente de distintos países, de distintas provincias, con distintos horarios. Y la idea es poder encontrarnos a escribir, pero desde el juego y desde la experimentación de las palabras y de las sensaciones, y de los anhelos, de los deseos, del poder, digamos, disfrutar de la palabra y encontrarnos con las palabras que nos son significativas, con el discurso propio. Es interesante ver cómo a veces uno se hace muchos autorreproches o utiliza palabras muy descalificadoras o de estoy rehaciendo mi vida, la situación de daño. Estas cosas que visibilizan, es como una radiografía de quiénes somos en ese momento y que permiten también ser conscientes de cómo nos estamos contando nuestra propia historia y cómo estamos percibiendo y qué anhelos tenemos también, ¿no? Hacia dónde vamos perfilándonos. Ese es un poco el objetivo de los talleres y están todos invitados, hombres, mujeres de distintos países, de distintas... Es una situación totalmente abierta, digamos, ¿no? Sí, además creo que es importante que la persona cuando lee lo que escribe, a veces se sorprende de lo que le salió espontáneamente, ¿no? Y creo que eso también es muy importante. Bueno, muchísimas gracias. Antes de que nos saludes y que cierres el programa, voy a anticipar el próximo programa que va a estar el doctor Federico Bianchi, que vos también lo conocés, sí, que va a hablar sobre adolescencias tardías y avatares del narcisismo. Así que muchísimas gracias, Lila, y bueno, te dejo cerrar el programa con algo que puedas darle a la audiencia, digamos, que no tengan miedo, ¿no?,
de animarse a escribir. Exactamente, me gustaría terminar con un escrito de Clarice Lispector, una frasecita, poeta brasilera, que vivió en Brasil, no, era europea, pero vivió en Brasil muchos años, que dice: escribir es usar la palabra como carnada para pescar lo que no es palabra, ¿no? A mí me encanta esa frase de Clarice, es un poco la aventura de la palabra, diría yo, ¿no? Como la exploración de la palabra, eso de viajar a través de la palabra. Muchísimas gracias, un abrazo y nos volvemos a encontrar. Bueno, gracias. Muchas gracias, Susana, a vos y a toda la producción. Gracias. Un beso grande. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski.